Diego extendió los brazos a los costados y miró hacia abajo, observando la poderosa armadura que había creado. La lista de capacidades continuaba dividida de acuerdo a cada pieza en particular. Todavía había mucho que no sabía y necesitaba comprender antes de continuar su camino hacia José Eno. Miró sus botas. Las había hecho con el cristal del hombre mono, el primer asesino de dioses que había enfrentado. 3 capacidades contenidas. 1. Pasos silenciosos. Al usar estas botas nunca hará sonido alguno. No importa qué tan rápido o lento te muevas. 2. Pasos de vuelo. Podrás pisar el aire ascendiendo y descendiendo como si fuera tierra firme. 3. Clon de nube. Podrás crear hasta 3 clones de ti mismo en simultáneo. No son duraderos ni tan poderosos como tú, pero pueden usarse al mismo tiempo. Diego se quedó anonadado. Él ya tenía clones de sombra, pero no servían para atacar, solo como señuelos. Pensó en los clones del hombre mono y recordó su poder. Pero debía continuar. Todo eso provenía de una sola pieza de equipo, y aún quedaba mucho más por ver. Subiendo la mirada, se concentró en la pechera que había sido realizada de manera conjunta con las sombreras. Para eso había usado los cristales del Fénix y el Titán. 3 capacidades contenidas. 1. Quemadura de fuego solar. Se produce un calor extremo con características similares a las del Sol. Cuando es activado causa daño a aquellos en el área cercana. Caparazón indestructible. La armadura se volverá indestructible por 10 segundos. Nada podrá dañarla. 3. Nueva llama. No cumples con los requisitos para usar esta capacidad. La primera le recordó a Diego el calor abrasador que emitía el Fénix, seguramente provenía de él. Pero toda su atención e intriga se concentró en la tercera, aquella de la que el sistema no le daba más información. ¿De qué servía una capacidad de fuerza ilimitada que no podía usar? Tampoco se le indicaba qué hacer para desbloquearla. Negando con la cabeza e intentando concentrarse en la tarea, Diego se quitó la máscara y la miró. Había sido creada con el cristal que le había dado Zael, el mago supremo. No había peleado con él, así que no sabía de qué era capaz, ni qué habilidades poseía, y ni siquiera estaba seguro de que el cristal fuera suyo. Lo más probable es que proviniera de otro asesino de dioses. 2 capacidades contenidas. Máscara cambiante. Puedes almacenar sangre en la pieza como fuente de energía. La cantidad que puede almacenarse es ilimitada. Cuanta más se almacene, mayor será la salida de energía. Diego dejó de leer. Eso era interesante. Diego tenía control absoluto de sangre, así que poder llevar consigo cantidades ilimitadas para luego dar forma a objetos y armas era fabuloso. Su mente empezó a imaginar todo lo que podría hacer con eso. Entonces el olor de la sangre a su alrededor volvió a imponerse. Era una mezcla densa, compleja, donde se entrelazaba la sangre derramada por los Amariak, vampiros, humanos y Dalkis. Diego respiró hondo permitiendo que aquel aroma llenara sus sentidos sin resistencia, y en ese mismo instante algo encajó en su mente. Con una calma absoluta extendió ambos brazos a los lados de su cuerpo y cerró los ojos. La sangre respondió de inmediato. Los charcos esparcidos por el suelo comenzaron a vibrar suavemente, generando pequeñas ondas que se propagaban en su superficie. Aquello se intensificó con rapidez, y la sangre se elevó en finos hilos volando hacia él. Pronto torrentes de sangre ascendían desde todos los puntos cercanos, cruzándose en trayectorias curvas, entrelazándose en espirales. Diego estaba perfectamente en calma, y todo era absorbido por la máscara que parecía compartir su temple. De repente, otra posibilidad tomó forma en su mente desarrollándose con la misma claridad que todo lo demás. Si en algún momento resultaba herido, si su cuerpo sufría daños que requirieran tiempo para recuperarse, no necesitaría retirarse por completo ni depender de factores externos. Todo lo que necesitaba ya estaba allí. Podría recurrir a la sangre y volver a su esplendor. Cuando por fin terminó de recolectarla, volvió a abrir los ojos y con ellos, a leer la pantalla del sistema. Conversión energética. La energía almacenada puede convertirse en diferentes tipos: rayo, fuego o agua. Diego sonrió. Otra manera más de usar la sangre apareció en su mente.
Era casi como ser Miko o un Valdés. Era poseer varias habilidades al mismo tiempo. Podría ajustar eso a las debilidades de su enemigo, pensando qué tipo de arma o ataque lo lastimaría más. Se volvió a colocar la máscara casi con reverencia. En general no era una pieza que ofreciera ventajas tácticas. Su mayor valor era ocultar su rostro y, como mucho, contener algún tipo de dispositivo de comunicación. Pero esta se estaba convirtiendo rápidamente en su parte favorita de la armadura. Consciente de que ya había permanecido demasiado tiempo en ese punto mientras la guerra seguía ardiendo a sus espaldas y José lo esperaba en algún lugar adelante, Diego dejó de lado el resto de las notificaciones y centró su atención en la última pieza que aún no había revisado: los guantes. Los había forjado utilizando el cristal de Asura, pero no solo eso. También había incorporado en ellos las armas de sangre celestial que alguna vez le pertenecieron. Si quedaba algo de Alejo en ese mundo, estaba contenido allí. Amigo, todo esto fue posible gracias a ti. Pase lo que pase, jamás te olvidaré. Y donde quiera que estés, espero que puedas ver lo que has creado. Tomó una leve bocanada de aire preparándose para activar el sistema una vez más y descubrir qué ocultaba esa última pieza. Apenas llegó a leer lo que decía en la pantalla. Un par de palabras sueltas, leídas por instinto más que con conciencia. De pronto, un viento lo atravesó. Algo cambió en el ambiente. No fue un sonido ni una imagen, sino una alteración en el flujo del aire que su cuerpo captó de inmediato. Dos presencias avanzaban a una velocidad extrema, cortando el espacio en su dirección. El instante de calma se quebró. Diego giró apenas la mirada y en cuanto identificó quiénes eran, sintió cómo su corazón se volvía pesado dentro de su pecho. «Vaya, tú de nuevo. La última vez no llegamos a pelear mucho», le dijo Jacobo ladeando la cabeza con una sonrisa. «No quiero pelear con ninguno de ustedes, especialmente contigo», respondió Diego girando para quedar ante Pedro. «¿Te volviste un cobarde de pronto?», dijo Jacobo. Sin apartar los ojos, Diego negó con la cabeza lentamente. «Simplemente no quiero pelear contra mis amigos». Sintiendo que la ira iba creciendo en su interior, Jacobo se deslizó al costado para buscarle la mirada a Diego. «¿Amigos? ¿Qué dices? ¿Estás loco? José ha ido de planeta en planeta buscándote, pagando cualquier costo con tal de encontrarte. Tú eres el causante de esta guerra. No eres amigo nuestro». «¿Yo causé la guerra? Los Amariak no tienen nada que ver con José. Las otras razas que vinieron a defender a este planeta tampoco. Se unieron para defenderse, para intentar detenerlos a ustedes que arrasan con todo en su camino. Vamos, Jacobo, piensa un poco. ¿Alguna vez los han atacado? Inclúyeme a mí en eso. ¿Alguna vez he hecho algo contra ustedes?» Jacobo lo miró retrayendo apenas la cabeza, confundido. La misma sensación de familiaridad que Dimitri había sentido antes ahora lo invadía. Eran las palabras de Diego, pero por sobre todo era su tono y el ardor de sus ojos. Había reconocimiento en ellos. «Tus recuerdos no son verdad, Jacobo. No les hagas caso. Concéntrate en tu instinto. Jamás te ha decepcionado». Por un instante algo dentro de Jacobo vaciló. No fue una duda clara ni un pensamiento definido, sino una grieta breve en la estructura firme de todo lo que creía cierto. Las palabras de Diego no encajaban, y sin embargo tampoco podía rechazarlas por completo. Había algo en ellas que resonaba más allá de la lógica. Algo que no podía explicar, pero que tampoco lograba ignorar. Las imágenes en su mente se agitaron superponiéndose unas con otras. Recuerdos que siempre habían estado allí comenzaron a sentirse extraños, como si hubieran sido colocados en el lugar equivocado. Pero junto a esa sensación, apareció otra fuerza más rígida, más dominante que empujó todo lo demás hacia el fondo. No podía permitirse dudar. Apretó los dientes, tensando el cuerpo mientras esa resistencia interna se afirmaba con violencia. No importaba cuán convincente sonara Diego, ni cuán familiar resultara su presencia. Todo eso solo podía significar una cosa: manipulación.
Diego pudo ver todo eso pasar volando por sus ojos y dejó de intentar convencerlo. «No tengo tiempo para conversar, Jacobo. No tiene sentido. Iré a ver a José». «Tú no irás a ningún lado», respondió Jacobo golpeando el suelo con un pie al tiempo que activaba su transformación. Pedro tardó un segundo más en reaccionar. Por un instante una duda se abrió paso en su mente, clara e insistente, empujándolo a ignorar la orden que acababa de recibir. No llegó a comprender de dónde venía ni por qué se sentía tan ajena a él, pero apenas tuvo tiempo de aferrarse a esa sensación. El impulso de Jacobo se impuso con más fuerza, arrastrándolo sin dejarle margen de decisión. Terminó adoptando su forma celestial, listo para entrar en combate. «No vas a llegar a José. Jamás lo permitiremos», anunció Jacobo inflando su pecho de hombre lobo. Diego tensó el puño mientras los miraba a ambos. «Dije que no quería pelear con ustedes, no que no lo haría». Tanto Pedro como Jacobo estaban presentes cuando Diego desató su poder en el planeta Namric. Sintieron la intensa energía, su despliegue espectacular. Pero en sus cabezas él era el enemigo, el objetivo final. Si se ocupaban de él, entonces esa guerra interminable y sangrienta habría llegado a su fin. No tendrían más necesidad de ir de planeta en planeta eliminando enemigos. Por más que sus recuerdos hubieran sido manipulados, el peso del deseo de paz lo cegó. «¡Usa todo lo que tienes!», gritó Pedro a su compañero y dio un paso adelante. La cola en su cabeza se movía feroz y salvaje, y esta vez se partió en dos. Ambas puntas se envolvieron alrededor de sus puños, que tiró hacia atrás, juntando fuerza para dar un golpe devastador. «Bueno, supongo que esta será una buena oportunidad para probar mis nuevas capacidades», pensó Diego con un suspiro preocupado. «Clon de nube activado». De repente, una explosión de humo blanco lo envolvió. Al instante se disipó revelando a 3 Diegos, uno parado al lado del otro. Cada uno asumió una pose de combate diferente, pero todas igual de amenazantes. El Diego central se quedó de pie, apenas inclinado hacia adelante. El de la derecha se agachó apoyando las manos en el suelo, como si estuviera listo para salir corriendo. Y finalmente el de la izquierda descendió sobre una sola rodilla, con el cuerpo inclinado y una mano firme contra el suelo, mientras la otra permanecía elevada a la altura del pecho, su puño cerrado fuertemente, listo para lanzarse hacia adelante. Era imposible darse cuenta cuál era el verdadero Diego. Los 3 tenían su aura de poder y el brillo de sus ojos. De todos modos, Pedro no se dejó intimidar y salió corriendo hacia adelante. Jacobo tardó un instante más en reaccionar, pero se lanzó al ataque también. Los 3 Diegos extendieron sus manos, activando sus auras de sangre para crear taladros que giraban a toda velocidad. Jacobo dejó de dudar. Sus piernas se comprimieron y se lanzó hacia adelante, proyectando las garras como dagas vivas, apuntando directamente al pecho de uno de los Diegos. Pero no llegó a completar el ataque. Un impacto brutal lo interceptó en pleno avance. Sintió primero la presión, un punto de fuerza concentrada que se clavaba en su pecho, y al mismo tiempo otro golpe perforante le atravesaba la pierna. Eran los taladros enviando una vibración violenta a través de su cuerpo. El dolor no fue limpio ni instantáneo, sino un sacudón crudo como si le estuvieran arrancando la estabilidad desde dentro. El impacto lo desvió por completo, su cuerpo girando mientras era empujado hacia arriba y hacia atrás, pasando por encima de los 3 Diegos, fuera de combate por un instante. Aún así, su instinto no falló. Ajustó el cuerpo en pleno vuelo, reacomodando las piernas y absorbiendo el impulso al caer, deslizándose al aterrizar, pero manteniéndose en pie. Al alzar la vista, vio a Pedro entrando en escena. Llegaba justo al punto de contacto con uno de los Diegos, sus 2 puños envueltos en las colas. Lanzó primero el izquierdo, pero su contrincante se corrió hacia un costado. Por el contrario, el derecho impactó de lleno contra otro, hundiéndose con fuerza en su objetivo. El taladro de sangre de ese Diego se disparó hacia adelante y golpeó a Pedro en el cuello, subiendo con violencia hasta estrellarse contra su rostro. El contacto fue seco, brutal, haciendo que su cabeza se sacudiera hacia atrás mientras el ataque le causaba un daño claro, visible. Y aún así, Pedro no se detuvo. Su puño siguió avanzando, atravesando el cuerpo de ese Diego. No hubo resistencia de ningún tipo. Y luego,
El cuerpo explotó en una nube de humo blanco. Jacobo entrecerró los ojos desconcertado. Lo mismo hizo Pedro. No tenía sentido. Si ese Diego no era el real, si era un clon, ¿cómo podía usar una habilidad de sangre? ¿Cómo podía algo falso golpear como si fuera completamente real? Sus cuerpos ya estaban sanando, recuperándose a toda velocidad, pero aún debían decidir qué hacer. «Yo sé que pueden soportar ataques mucho peores», dijo uno de los Diegos. El otro tomó la palabra a continuación. «Créanme que no me gusta pelear con ustedes, mis amigos, pero lo seguiré haciendo si es necesario». El primer Diego terminó de hablar. «Y esto es solo una fracción de lo que puedo hacer». Como respuesta, Jacobo salió corriendo hacia él enfurecido. Uno de los Diegos lanzó su taladro de sangre y Jacobo saltó. El taladro destruyó el suelo y Jacobo llegó a lanzar su garra hacia él. «¡Te tengo!», gritó mientras su mano se introducía en el cuerpo ante él y luego desaparecía en la nube blanca. El otro tenía que ser el verdadero Diego. No había otra opción. Así que estiró su otra garra hacia él. Esta vez, antes siquiera de que hiciera contacto, otra nube blanca apareció. Jacobo cayó al suelo por el impulso, al no chocar contra nada. «¿Qué demonios?». Diego había estado observando todo desde un costado, protegido por su sombra. Ya era hora de actuar. Con ferocidad saltó sobre Jacobo, quien simplemente sintió una mano apoyándose en su cabeza. De ella partió un impulso energético que lo tiró al suelo. Diego pronto lo levantó y volvió a estrellar su rostro contra el suelo una vez más. Luego elevó la mano y varias espadas de sangre aparecieron en el aire a su alrededor. Al bajarlas de un golpe atravesaron el cuerpo de Jacobo, pasando por sus brazos, piernas y espalda, pero evitando zonas letales. Lo había dejado inmovilizado. «Tu capacidad de sanación te mantendrá vivo, amigo. Lo siento». Girando sobre sus talones, se enfrentó ahora a Pedro. La cola de su cabeza se balanceaba peligrosamente. «¡Te mataré!», le gritó mientras volvía a lanzarse hacia adelante, acortando la distancia con una determinación casi desesperada. Esta vez no distribuyó la fuerza. En lugar de envolver la cola en ambos puños, concentró todo en uno solo, cubriendo su brazo con la energía acumulada de las dos fuentes, como si estuviera dispuesto a atravesarlo todo de un solo golpe. Diego no retrocedió. Se quedó firme, clavado en su lugar y abrió los brazos con calma, exponiendo deliberadamente la pieza central de la armadura, como si invitara al impacto. «Caparazón indestructible activado». El puño de Pedro impactó de lleno en el centro del pecho. La energía amarilla, en vez de explotar, se deshizo en miles de chispas que salieron despedidas en todas direcciones. Durante un instante, el aire mismo pareció vibrar con la fuerza liberada. Pedro dio un paso hacia atrás tambaleante. Incluso la energía que recubría su brazo y la cola había sido afectada, como si hubiera sido drenada o sofocada por la superficie de la armadura. Su brillo se apagó, volviéndose más opaco. Diego bajó la mirada apenas un segundo. La pechera estaba intacta. No tenía ni una grieta, ni una marca. Y en cuanto a él, no había sentido absolutamente nada. La fuerza del golpe, que debería haber sido devastadora, se había extinguido por completo al tocar la armadura, como si nunca hubiera existido. «Pedro, yo te di la energía celestial que tienes dentro de ti, y ahora tengo esta armadura para protegerme». Alzó la vista sosteniendo su mirada con una mezcla extraña de firmeza y tristeza contenida. «No puedes hacerme ni un rasguño». Pedro sentía el brazo entumecido y pesado. La confusión empezó a abrirse paso en su expresión. «Por favor, amigo, espera. No hagas nada más. Pronto podremos hablar». Sin apuro, sin brusquedad, Diego extendió la mano y la apoyó suavemente en el pecho de Pedro, cerrando la distancia no como un enemigo, sino como alguien que todavía no había dejado de considerarlo un aliado. Antes de ser interrumpido por la llegada de Pedro y Jacobo, había leído la capacidad incluida en sus guantes. Esperaba no estar equivocándose al usarla en ese momento. Pero si su efecto era el que creía, eso era todo lo que necesitaba. Impacto de sangre activado. Las puntas de los dedos de Diego comenzaron a brillar con una intensidad creciente, como si la energía se concentrara en ellas hasta el punto de desbordarse.
Un segundo después, finas chispas saltaron hacia el cuerpo de Pedro, primero dispersas y luego en una descarga continua. Pedro sintió el cambio de inmediato. No fue exactamente dolor lo que lo golpeó primero, sino algo más extraño, más inquietante. Una sensación de interrupción. Era como si alguien lo estuviera apagando. Pronto su cuerpo ya no le respondía. Era como estar atrapado dentro de sí mismo, consciente, pero completamente desconectado. Sus rodillas cedieron y sin poder evitarlo cayó al suelo, incapaz de sostenerse, incapaz siquiera de intentar levantarse otra vez. Con la única chispa de fuerza que le quedaba, balbuceó una pregunta. ¿Qué me hiciste? Tranquilo, Pedro. Pronto estarás bien. Para cuando puedas levantarte, todo esto habrá terminado. Diego le sonrió con gesto cansado, pero a pesar de todo, aún lleno de esperanza. Para Diego, los dos mayores obstáculos en el camino a José no habían sido superados, y había sido mucho más fácil de lo que había imaginado. Si hubiera tenido que luchar contra Jacobo o Pedro antes, sin duda el riesgo hubiera sido mayor. No de ser derrotados, sino de matarlos accidentalmente o causarles demasiado daño. Pero ahora, junto con la armadura, había obtenido una especie de instinto lleno de sabiduría. Supo exactamente cuánta fuerza usar para que no hubiera ningún daño excesivo. Retomando el camino hacia adelante, pensó: estoy empezando a creer que voy a ganar esta guerra sin siquiera sudar. Una sonrisa apareció en su rostro. Mientras tanto, en el espacio celestial, Mundus seguía todo lo que pasaba en Amarion. Por el rabillo del ojo pudo ver que otros dioses empezaban a reunirse alrededor de unas pocas esferas blancas como la suya. Ya no era el único viendo el progreso de la guerra. Valió la pena conseguir la armadura. De nada, Diego. Sintiendo un alivio recorriendo todo su cuerpo, se tiró para atrás en su trono levantando los brazos detrás de la cabeza. Con todo esto podemos dejar de preocuparnos por la cantidad creciente de asesinos de dioses. Diego va a poder con ellos. Cada tanto tendremos que interrumpir su cómoda vida para que se ocupe de alguno, pero no debería encontrar problema alguno. De repente una idea atravesó su mente y lo tensó. La única preocupación por ahora es su hijo. Debo asegurarme de que ningún otro celestial se entere de él, de lo que puede hacer ese niño. A Mundus nunca se le ocurrió pensar que Diego usaría la armadura para ir contra los celestiales mismos. Por ahora era mejor así. No muy lejos de él, entre las figuras que estaban siguiendo las acciones de Diego, estaban Isolda y Yarión. ¿Estás celoso?, preguntó ella. ¿Celoso? ¿Por qué lo estaría? Si logró someter a esos dos fue gracias a la armadura que tiene. Sin eso no me hubiera retirado. Me hubiera quedado a liquidarlos. Isolda bufó descreída. Yarión se irritó pero no dijo nada más. No quería involucrarse en una batalla de palabras con ella, ni que el tema de su retirada se conociera por todo el espacio celestial. Dirigió su atención a lo que iba a suceder a continuación. Por su parte, Isolda estaba observando la armadura. Se preguntaba cómo algo así había sido creado. Una vez más, cuando se trataba de los Talen, su habilidad de predicción resultaba ser inútil. ¿Por qué nunca le había mostrado algo como eso? Diego está por llegar a su destino. Veamos cómo le va. Pasos de vuelo activado. Usando esa capacidad, Diego simplemente se elevó en el aire como si hubiera una escalera invisible. Obtuvo una vista de pájaro sobre el terreno que continuaba siendo el campo de batalla devastado por la guerra. No le tomó mucho tiempo encontrar lo que estaba buscando. «Al fin te encuentro», susurró y se lanzó a correr adelante para luego aterrizar justo ante José. Su enemigo tuvo que detenerse en seco y retroceder unos pasos. Estaba furioso, como si Diego no tuviera una presencia imponente. «Tú. Claro que eres tú el que está detrás de todo este desastre. Estos alienígenas, las bestias con sombra.
Nunca habrían sido capaces de dar tanta pelea por sí solos. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué intentas interponerte en mi camino? Sin responder, Diego se movió tan rápido como la velocidad de la luz y agarró a José por el cuello. No lo ahogó, pero sí apretó un poco para hacerlo doler. Lo levantó 1 metro del suelo y le buscó la mirada. Podría romperte el cuello como una ramita de árbol y terminar con esto de inmediato, pero no lo haré. Al menos no todavía. Hizo un movimiento con la mano y 2 espadas de sangre se formaron, una apuntando al pecho de José justo a su corazón y otra a la parte superior de su cabeza. ¿Me preguntas por qué me estoy interponiendo en tu camino? Tú fuiste el que creó a los Dalki y comenzó las guerras. Ha pasado mucho tiempo, pero yo no me he olvidado de nada. No pensé que fuera posible hacer algo más terrible, pero me sorprendiste. Esto de cambiar los recuerdos de todos para ocupar mi lugar. No lo esperaba. Incluso cuando lo descubrí, mi primer impulso fue vivir una vida normal. Ignorarte. Dejarte la gloria que tanto te importa. Sin darse cuenta, Diego apretó más su mano. Con sus ojos ardiendo de odio, acercó a José un poco más. Pero tenías que hacerlo. Tenías que hacer sufrir a todos a tu alrededor, incluidos mis amigos. ¿Qué es lo que tanto quieres? ¿Por qué estás haciendo esto cuando tu tiempo terminó hace mucho? Cerrando los ojos, Diego se concentró en su chi. Lo vio vivo, ardiente incluso, y empezó a canalizarlo a través de su brazo y hacia José. Buscaba usarlo para suprimir toda la energía que estaba dentro de su cuerpo. Matarlo desde adentro para que no quedara nada de él que pudiera ser revivido. Pero cuando el chi ingresó a José, de inmediato Diego pudo sentir algo que no esperaba. Una energía distinta, una que se había vuelto bastante familiar. Con su mano libre arrancó la manga de José y pudo ver que su piel estaba llena de cristales Génesis. Brillaban intensamente a pesar de la situación. ¿Qué te has hecho a ti mismo? Estos cristales no son los únicos. Hay más dentro de ti. Puedo sentirlos. ¿Por eso has logrado sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Así lograste fortalecerte? Podía notar que José estaba intentando hablar, así que aflojó un poco su agarre para escuchar sus palabras. Estoy intentando recuperarlo todo. Estoy seguro de que lo has visto. Un poder que está más allá de nuestra comprensión. Hay entidades allá afuera que tienen un poder supremo capaz de cambiar cualquier cosa. Piensa, Diego, con todo tu poder, ¿de qué no puedes escapar? Hay una sola cosa que aún te controla, que te domina: el tiempo. Los vampiros podemos vivir para siempre. No. Podemos vivir mucho, pero tarde o temprano debemos entrar en sueño eterno. El tiempo se estira, pero siempre termina venciendo. ¿Y qué es lo que quieres, detenerlo? No. Nosotros experimentamos el tiempo como una línea recta, pero yo he visto que no tiene por qué ser así. El tiempo puede moverse libremente. Diego no supo qué decir. Tenía 1000 dudas corriendo por su mente. Cuando hablaba de seres supremos, ¿se refería a los celestiales? ¿O más específicamente a sus líderes, los antiguos? Se decía que el espacio al que iban los celestiales había sido creado por uno de ellos, y era cierto que allí el tiempo se movía más lento. Diego lo había experimentado de primera mano, y luego estaba Mundus, que podía detenerlo e incluso acelerarlo a voluntad. Si el tiempo era flexible, como José decía, ¿significaba eso que podía volverse atrás? ¿Alterar su flujo para viajar al pasado o al futuro? ¿Podría usarse para salvar a los que habían muerto? Diego de inmediato pensó en Leo, en Erika, en sus padres. Entonces José volvió a hablar. Esas entidades supremas no hacen nada porque no les importamos. Pero yo encontraré una forma de hacer que les importe, y cuando lo haga,
Haré que reviertan todo hasta el día que creé a los Dalkis. Ese fue mi gran error y pienso arreglarlo. Diego apretó el cuello de José una vez más, con más fuerza ahora. No eres diferente a ellos. Has matado a millones de seres y no te importa. Estás viendo esas vidas como si no fueran nada. Pero el dolor y las experiencias por las que están pasando son reales. Todo el sufrimiento por el que los has hecho pasar es real, incluso si reviertes todo el daño. Tú provocaste todo esto. No puedes borrarlo. Tú también quieres recuperar a tu gente, volver el tiempo atrás. Lo veo en tus ojos. No importa si lo quiero o no. Lo único que importa es que es una locura. Nadie tiene derecho para decidir quién vive o muere, qué vidas valen y qué vidas no. Primero creaste a los Dalkis y ahora esto. No puedo permitir que esto continúe. No puedo dejar que esta locura sea la causa del sufrimiento de tantas personas. El dolor del pasado existe y tú lo causaste. El del futuro, ese es el que puedo evitar. Y voy a hacerlo ahora mismo. ¡Hasta nunca, José Eno! Sin más, la espada de sangre que apuntaba a su corazón atravesó directamente su pecho. El filo salió por la espalda completamente cubierto de sangre oscura. El campo de batalla alrededor de la torre seguía activo. Los originales continuaban luchando entre sí y el resto de los vampiros no se había rendido, por más que sintieran desesperación ante los ataques feroces de las bestias infectadas. Encima, para empeorar aún más las cosas, los Amariak no dejaban de luchar contra los vampiros que lograban sobrevivir a ellas. Geo tuvo que salir corriendo para asistir a uno de sus hombres que se había adelantado demasiado. Cuando 3 vampiros lograron evadir el ataque de una bestia voladora, lo rodearon. Geo saltó sobre ellos y descendió con sus brazos ardiendo de energía. Dando un solo golpe, barrió con los 3 enemigos al mismo tiempo. «Gracias, señor», dijo el Amariak con la respiración agitada y vergüenza en su rostro. «Regresa a la muralla. Deja que las bestias hagan la mayor parte del trabajo. Sé que quieres defender nuestro planeta, pero no tiene sentido arriesgarse en vano». «Podría decirle lo mismo, señor. Mientras usted esté aquí fuera, yo continuaré luchando». Geo sonrió apenas. Era una respuesta esperable de un buen soldado. «Está bien, pero entonces concentrémonos en ayudar a nuestros hombres. Hay muchos de ellos que quedaron aislados sin un camino seguro de regreso». Su objetivo era salvar tanto como fuera posible. Ya habían tenido demasiadas bajas. Avanzando entre escombros, bestias salvajes y vampiros desesperados empezaron a abrir un sendero para que un par de Amariaks muy agotados pudieran retroceder. Pero la longitud de la batalla empezaba a pasarle factura a Geo. No solo llevaba muchas horas peleando, sino que había pasado de un enfrentamiento feroz a otro. Sus brazos aún brillaban, pero con un tono más opaco. Estaba tratando de determinar cuánta energía le quedaba cuando el enorme búho aterrizó ante él. Sobre el cuello de la bestia había 3 personas que saltaron hacia el suelo. «Estos vampiros son leales a Diego, Geo», dijo Dober, el primero en descender. Tras él aparecieron Emilio y Ramón. «Y tienen un mensaje para nosotros». Emilio dio un paso al frente. «No viene de nosotros, sino de la bestia. Dice que todos deben regresar al interior de la torre lo antes posible. El búho y todos los demás continuarán luchando y nos cubrirán, pero nadie debe quedar en el campo de batalla». «¿Por qué?». Ramón fue el que le respondió. «Una orden de las bestias viene directamente de Diego». Geo dudó. La pelea no había terminado. Claro que la marea estaba cambiando, pero los vampiros eran muy numerosos y hábiles. Además, afectaba su orgullo la idea de retirarse. Dober pudo leer todo esto en su expresión y se inclinó para hablarle por lo bajo. «Si nos dicen que vayamos a la torre, debe ser porque es el lugar más seguro para nosotros». Geo sabía que la torre era un refugio excelente. Incluso si era atacada y destruida, podían usar los portales en su interior para huir a otros planetas. Por eso mismo se habían refugiado allí todos los niños Amariak. Dober insistió.
Si Diego quiere que nos vayamos, debe ser porque lo que se viene es peor que todo eso. Geo asintió aceptando. Pronto él y Dover se dispersaron por el campo de batalla dando la orden de iniciar la retirada. ¡Dense prisa! ¡Entren ahí rápido y diríjanse al piso 25! ¡Es donde están reunidos el resto de los Amariak! Los vampiros no tardaron en percibir que algo estaba ocurriendo. Las filas de los Amariak, que hasta hacía unos instantes se mantenían firmes, comenzaron a desmoronarse. Uno tras otro abandonaban sus posiciones, corriendo sin mirar atrás, dejando huecos cada vez más amplios en el campo de batalla y, por sobre todo, en la muralla. En cuestión de segundos, sectores enteros quedaron sin defensa. Algunos vampiros con sus sentidos agudizados lograron captar fragmentos de voces a la distancia. Órdenes que se repetían con urgencia, con autoridad. Órdenes que, sin lugar a dudas, provenían de su máximo líder. Geo permanecía cerca de la entrada de la torre observando. Uno por uno los Amariak cruzaban el umbral desapareciendo en su interior, pero él no se movía. Su mirada recorría el campo evaluando y dudando. Había algo dentro de él que, a pesar de todo, lo empujaba a quedarse. Sus manos se tensaron. Sus músculos se prepararon casi por reflejo para regresar corriendo hacia el campo de batalla, pero entonces hubo un cambio en el aire. Un enorme haz de energía descendió desde el cielo. Fue súbito, veloz y violento. No detuvo la batalla por completo, pero fue imposible ignorarlo. Todos los ojos capaces de verlo se alzaron hacia él. Las nubes habían sido apartadas a la fuerza, abiertas como si algo las hubiera desgarrado desde arriba. A través de ese vacío, la energía caía en línea recta, roja e intensa, más brillante y densa que cualquier láser. Cuando impactó contra el suelo se produjo una detonación colosal, cegadora, comparable a una explosión nuclear. La luz lo devoró todo primero expandiéndose en una esfera incandescente que parecía querer consumir el horizonte. Luego vino el viento, una ráfaga brutal que golpeó a todos antes incluso de que pudieran reaccionar arrastrando polvo, cuerpos y escombros como si fueran nada. Y detrás de ella, una onda de energía. ¡Entren en la torre ahora!, gritó Geo a los que aún quedaban afuera. A lo lejos alcanzó a ver a varios Amariak rezagados, aún corriendo demasiado lento para lo que se avecinaba. Sin pensarlo, saltó desde su posición. Atrapó a todos los que pudo con sus brazos y regresó con la misma velocidad, aterrizando cerca de la entrada y lanzándolos al interior. Incluso los líderes vampiros, normalmente imperturbables, permanecían atónitos. La magnitud de aquella energía los había dejado sin respuesta, observando cómo la destrucción avanzaba hacia ellos sin que supieran por primera vez en sus larguísimas vidas qué debían hacer. La espada de sangre había atravesado limpiamente el corazón de José. Su cabeza cayó hacia atrás y Diego pudo sentir la verdad. No había más vida en él. No cometeré el mismo error de la última vez. Sé que aún tienes clones por ahí, respaldos, quizás incluso en planetas que ni conozco. Sabía que no lo estaba escuchando, pero la necesidad de expresar todo lo que pensaba en voz alta era inevitable. Atrajo el cuerpo de José hacia él y se sacudió como una muñeca de trapo. Voy a asegurarme de ir a cada una de las instalaciones que has creado y destruirlo todo. ¿Te aseguraste de que todos se olvidaran de mí? Bueno, ahora yo borraré cada rastro de que alguna vez exististe en este universo. Diego fijó su mirada en los ojos fríos y muertos de José. Cualquier mención de tu nombre en libros, lugares en los que hayas estado, cosas en las que participaste. Voy a deshacerme de todo. No podrás volver. No otra vez. La onda de energía que ya había arrasado con el campo de batalla principal llegó hacia él. Diego reconoció esa energía de inmediato. Está viniendo. No tuvo más opción que abrir la mano y dejar que el cadáver cayera al suelo. Al mismo tiempo activó la sombra. Saltó hacia ella desapareciendo en el momento exacto que la onda expansiva llegó al lugar y sacudió todo, desintegrando las rocas que quedaban y las pocas ruinas que aún se mantenían en pie.
Hubo un segundo de silencio mientras el polvo se asentaba, y entonces Diego volvió a aparecer. Ahora frente a él estaba la persona por la que había estado preocupado todo este tiempo. Lucía más humano que la última vez que lo había visto, pero aún era parte hombre y parte Dalki. Tenía puesta su armadura roja hecha de escamas de dragón. «Sabía que nos volveríamos a encontrar. Parece que obtuviste una mejora desde la última vez que te vi», le dijo Karim con una sonrisa. Diego no se la devolvió. «Podría decir lo mismo de ti». En el espacio celestial, Yarión e Isolda empezaron a sudar cuando vieron quién enfrentaba ahora a Diego. Ambos conocían a Karim tanto del pasado como del presente. «¿Quién crees que va a ganar?», preguntó él. «Karim tiene puesta una armadura hecha de dragón, es decir, de su antiguo cuerpo. Él siempre fue poderoso desde el principio de los tiempos y en todas las formas que tuvo, pero siempre estaba limitado por su cuerpo físico. Ahora con esa forma de armadura, tal vez haya encontrado la forma de canalizar todo su potencial». Aterrado, Yarión negó con la cabeza lentamente. «De todos modos, sigue sin ser el viejo Karim. No es lo que supo ser en el pasado». «No, pero está bastante cerca». Yarión se giró hacia ella. Si hubiera tenido rasgos en su rostro, el miedo se hubiera apoderado de ellos. «¿Diego tiene probabilidades de vencerlo?». La respuesta de Isolda fue corta y muy segura. «Una muy pequeña». De regreso en el campo de batalla secundario, aquel que había sido invadido por William, todo el equipo de rescate y sus aliados se había quedado helado. Verlo allí era lo peor que podían imaginar. Esa batalla ya les había costado mucho a todos. Se habían llevado a sí mismos al límite solo para derrotar a los Dalkis de 5 púas y a Torben, y ahora tenían frente a ellos al mítico William. Sin embargo, ¿qué se suponía que debían hacer? Si intentaban huir, no había a dónde ir, y seguramente él podría atraparlos. ¿Intentarían suplicar por sus vidas? Eso habría sido una tontería. Estaban en medio de una guerra sin cuartel, así que solo tenían una opción: luchar sabiendo perfectamente que había una alta probabilidad de morir. Más que alta, una certeza. Por eso Lonnie había atacado, porque si tenía que morir, prefería que fuera embistiendo al enemigo. Ahora Nalia lloraba lágrimas interminables sobre el cuerpo sin vida de su hermana. «Lonnie, este no puede ser tu final. Los Mermerials no podemos seguir sin ti. Yo no puedo seguir sin ti». «No te preocupes, puedes unirte a ella», dijo William con una sonrisa enorme en el rostro. Moviéndose rápidamente como una ráfaga de viento, William fue sobre Nalia y elevó su mano sobre la cabeza de ella. Solo que no era una mano normal. Tenía un filo enorme. Se había convertido en una especie de espada gigante. Tenía una habilidad de transformación y así había elegido usarla. Nalia intentó apartarse usando el agua de sangre de antes para impulsarse, pero fue demasiado lenta. La mano de William atravesó directamente el centro de su cuerpo. Las dos mitades se separaron, primero lentamente como resistiéndose a caer, luego con fuerza dejando que el peso las llevara al suelo. Y así como si nada, el primer y único vampiro Mermerial había muerto. «No podemos vencerlo. No a él», balbuceó Dennis. La voz de Víctor resonó dentro de su cabeza. «Es más fuerte que la última vez. Tiene más púas que antes. Son 10 en total». Anteriormente, cuando se enfrentaron a él dentro del crucero, no habían reparado en ese detalle. Ahora todos estaban seguros de que nunca nadie había visto algo así. Ni en ese planeta ni en ningún otro rincón del universo. Tenía restos del ADN de Guillermo Valdés. Tenía la capacidad de copiar habilidades.
y estaba sediento de sangre. Fuimos unos idiotas. Pensar que podríamos enfrentar algo así, dijo Dennis. Víctor se puso a gritarle. ¿De qué estás hablando? Ya rescatamos a Miko, no podemos rendirnos. Héctor también habló. Llora si quieres, Dennis, pero tenemos que luchar contra ese monstruo y de alguna manera lograr sobrevivir. En otras partes de la zona de combate, el pánico se extendía como una mancha. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Si descubren que ayudamos a Lorenzo, estaremos acabados!, gritaron los humanos que estaban con Natalia, ya preparándose para huir. Esa es nuestra señal para salir de aquí también, dijo ella colocando a Lorenzo sobre su hombro. ¿Qué dices? Esta cosa está hecha con partes de tu familia, de tu abuelo Guillermo. Dijiste que harías todo lo que estuviera en tu poder para acabar con él de una vez por todas. Mi abuelo murió hace miles de años. Si queda algo de él dentro de ese monstruo, me importa más salvar a los vivos que vengarme de los muertos. Casi te pierdo una vez. No voy a arriesgarme de nuevo. Ethan, nuestro hijo sigue aquí, listo para luchar. Natalia tragó saliva angustiada. No supo qué responder. Cerca de ellos otro grupo discutía. Eloy llevaba la voz cantante. Tenemos que irnos. No podemos enfrentarnos a William. Luisa, mi misión es protegerte a ti y a los niños. Así que digo que tenemos que irnos ya mismo. Ella se negó. Si nos vamos ahora, lo que queda de este planeta morirá. Todo se habrá perdido. ¿Y cómo se supone que vamos a vencer a alguien así? Tú venciste a Torben, ¿no? Fuiste lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Puedes hacer lo mismo otra vez. No puedo. Ya no me queda energía, ya no tengo nada para dar. Salgamos de aquí. Minnie, quieres proteger a tu madre, ¿cierto? Entonces llévanos a ella y a mí a tu sombra. Llévanos con Diego, puedes hacerlo, ¿verdad? Mientras tanto, William avanzaba con calma absoluta hasta el centro exacto del campo de batalla. Juntó ambas manos y las puntas de sus dedos comenzaron a cubrirse de escarcha. Una gran esfera de hielo empezó a formarse. Acabaré con todos de una vez. Incluso a los dos Dalkis de 6 púas que estaban con él no les gustó cómo sonaba eso. El frío que emanaba de su creación era intenso y penetrante. Viajó lejos a la redonda y heló a todos hasta los huesos. Algunos pensaron en intervenir, en intentar detener a William. Estaba claro que estaba cargando un gran ataque, pero de todos modos nadie se movió. Ya estaban agotados tras la lucha. Algo les decía que tampoco tendrían tiempo suficiente para huir. Mi espada. Puedo detenerlo con mi espada, dijo Luisa tomándola del suelo donde Eloy la había lanzado después de usarla. Pero tan pronto como dio un paso adelante, él la pateó justo en el estómago, enviándola al suelo. Apenas puedes moverte. No puedes enfrentar a William, sería un suicidio. Luisa se sostuvo el estómago y lo miró. Sabía que Eloy tenía razón porque ni siquiera había podido ver su patada venir. ¿Cómo iba a defenderse de un ser como William en ese estado? Finalmente, la gran esfera de hielo había terminado de formarse en las manos de William. Era del tamaño de su pecho, y al soltarla, golpeó a uno de los Dalkis que lo acompañaban. Todo su cuerpo se congeló en un instante. El otro, al ver esto, intentó huir, pero la esfera de hielo ahora fue tras él. El Dalki saltó, pero no fue lo suficientemente rápido, y la esfera tocó su espalda. Quedó congelado en el aire y luego cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. ¡Todos corran!, gritó Dennis y al mismo tiempo le entregó el control del cuerpo a Héctor. Al hacerlo, se lanzó a la carrera adelantándose a todos los que intentaban huir. Escaló las ruinas de un edificio en un segundo y desde la parte superior pudo ver que ahora la esfera de hielo se dirigía hacia un grupo de miembros de los Valdés. Se movía con rapidez golpeando a una persona, luego a otra y luego a otra más. Su efecto era imparable.
Algunos intentaron atacar la esfera con sus poderes usando llamas, agua y otras habilidades, pero no pudieron hacer nada para evitar que los golpeara. ¡Haz algo, Héctor! ¡No podemos quedarnos aquí arriba y verlos morir a todos!, gritó Víctor. ¿Y cómo vamos a ayudarlos? No tenemos el poder para hacerlo. Como si todo eso fuera poco, William se estaba moviendo hacia el campo de los Valdés congelados. Caminaba lentamente hacia cada persona y los golpeaba con sus grandes manos. Cada vez que lo hacía, las esculturas de hielo se rompían en múltiples pedazos. Ahora fue la voz de Dennis la que resonó en la cabeza de Héctor. ¿En serio no vamos a hacer nada? ¿Vamos a ver cómo mata a toda nuestra familia? Pronto cada uno de los Valdés que había ayudado en la lucha, que estaba allí para la guerra y que había sobrevivido a la invasión original, ahora habían sido congelados. Dennis, Héctor y Víctor eran ahora los únicos sobrevivientes de la familia. La esfera de hielo, tras terminar su trabajo, ahora se dirigía directamente hacia Ethan. Si es hielo, tengo que derretirlo. Usando habilidades de fuego y tierra al mismo tiempo, lanzó ambas manos hacia adelante y un chorro de lava ardiente salió disparada hacia la esfera de hielo. Impactó de lleno y produjo una gigantesca nube de vapor. Poco a poco, Ethan pudo ver que estaba funcionando. La esfera se estaba haciendo más pequeña, pero se quedaría sin lava antes de eliminarla del todo. Estaba listo para pasar a otro ataque, pero había logrado atraer la atención de William. «Tendré que deshacerme de ti ya», dijo y dio un paso hacia él, pero justo entonces alguien apareció detrás de Ethan. Lo agarró por la cintura y ambos desaparecieron nuevamente. ¿Qué demonios? Mamá, ¿por qué hiciste esto? Con el poco poder que había recuperado, Natalia se teletransportó hacia Ethan para salvarlo. Ahora lo había llevado al lugar donde aún estaba Lorenzo. Sé que eres fuerte y que quieres ayudar, pero en el momento en que William puso sus ojos en ti, vi tu vida desaparecer ante mis ojos. A Natalia le estaba costando contener las lágrimas, e Ethan, al notar esto, no quiso responderle gritando: «Mamá, si no lo detengo yo, ¿quién lo hará? Los demás no son lo suficientemente fuertes y están demasiado cansados». Girando, vio que la esfera de hielo, aunque un poco más pequeña, continuaba avanzando. Se dirigía hacia Luisa, Eloy y Minnie. «Tal vez puedas bloquear eso con la sombra», dijo Eloy mientras una sombra aparecía frente a ellos, pero desapareció en un instante. Realmente había agotado todas sus células mutantes. «Maldita sea, Luisa. Te dije que tendríamos que habernos ido cuando tuvimos la oportunidad». Fue entonces cuando Minnie avanzó y se colocó frente a ambos. ¡Minnie, no! ¡Escóndete en tu sombra! ¡Sal de aquí!, gritó Luisa. «No te preocupes, mamá. ¡Yo puedo hacerlo!». Extendió su mano. El anillo verde en su dedo comenzó a brillar. Generó una luz intensa que se dirigió como un haz hacia la esfera, y al tocarla, la hizo desaparecer. Así, sin más, en un segundo, la amenaza había sido eliminada. Todos quedaron atónitos. Su anillo era de nivel asesino de dioses, justo lo que necesitaban en ese momento.